El fiscal Armando Alfonso García, quien en un programa anterior había denunciado las maniobras de un grupo de abogados que mediante la excusa de una deuda de mantenimiento buscaba quedarse con su apartamento, revela nuevos datos sobre este grupo que sigue cobrando víctimas y amenaza sacarlos de su techo. Recordemos que la denuncia hecha por el fiscal en este programa hacía referencia a la conformación de una asociación de malhechores que falsificó documentos e hizo uso de registro de hipotecas, destacando deudas de mantenimiento de propietarios en un residencial. Esta acta de asamblea, que es la que ha realizado este grupo, el grupo Pero, con el notario Leoncio Peguero, la cual también está representada por su hija, Aleisa Peguero, y llevando a cabo los procesos legales de un administrador que ha usurpado las funciones de ese residencial. Según denuncia Armando y otros condómines del residencial Serenity 1, aunque este administrador ha ejercido sus funciones como tal, no posee una asamblea válida para llevar a cabo dichos procesos. No obstante, mediante un acta de asamblea, y según lo dicho por los denunciantes, han perseguido a varios propietarios con fines sospechosos. De una manera ya prácticamente obligada a hacer que estos le entreguen sumas de dinero disfrazados de honorario. Según explica el fiscal a nuestro equipo de investigación, ya se ha establecido que esta acta de asamblea no es válida, puesto que en su contenido se establece que había 56 propietarios presentes, pero la lista consta de solo 37. Ya incluso habíamos advertido a registro de título mediante un acto de alguacil la situación, pero esto no fue respondido hasta luego de la fecha de octubre, en que fue ya reafirmada esa investigación, y entonces ahí estos procedieron a emitir un oficio. Cuenta que en dicho oficio destacaron las irregularidades advertidas por los denunciantes sobre la incongruencia entre el acta de asamblea, el número de personas y además el uso de un RNC que pertenece a otro condominio. Y luego una supuesta corrección en el cual también se ha verificado que esa corrección corresponde a una junta de vecinos con un RNC también que no corresponde al consorcio de propietarios del residencial Serenity 1. Sobre este particular, el registro de títulos se pronunció mediante un oficio en el que establece las irregularidades evidenciadas. Luego envió dicho expediente al despacho de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. A pesar de todo esto, el grupo Pero continúa con la misma modalidad de cobro y persecución, como si nada hubiese pasado. Y en el marco de una denuncia y querella que existe en la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde también ya existe un fiscal recusado. El mismo fue recusado por la situación de que él comentó de que en su momento recibió una llamada de Aleisa Peguero, estableciendo que era novia o esposa en ese momento de un procurador adjunto. Estos hechos, aunque pertenecen a la vida privada de la abogada en cuestión, el fiscal establece han incidido en que su caso y el de otros afectados, a pesar de las contundentes pruebas, aún siga prácticamente estancado y sin respuestas claras de parte de la justicia. Ciertamente esa situación existe un abogado de nombre Luis Jerónimo Matos, el cual tiene vínculos con Aleisa Peguero, y ese abogado sí trabajó para la Procuraduría. Esa situación ya yo lo establecí en una recusación en el cual fue dictaminado separando al fiscal de la investigación. Afirma que ahí podría estar la clave del estancamiento de este delicado expediente. Donde una situación grave, ya son varios casos que existen, donde es evidente que mediante un proceso ilegal, mediante un proceso irregular, han perseguido a los propietarios de un residencial, combinándolos, haciéndole presión de pagos de deuda de mantenimiento con honorarios para cobrar también sumas de honorario. Eso es evidente. La modalidad de este grupo, según las investigaciones, no es encontrar soluciones para el pago de las deudas de mantenimiento en las que ciertamente incurrieron varios propietarios del Serenity 1. Aún así, no plantean ninguna solución y lo que persiguen es hacerse entrega de sumas de dinero con un proceso ilegal que en cualquier escenario
puedo demostrar. Registro de título ya ha advertido, ha emitido los oficios correspondientes respecto a esa situación para que le den curso a esa investigación. Firmas falsas, notificaciones que nunca llegaron, venta de subasta de apartamentos prácticamente a precio regalado, RNC irregular y la lista es larga. Estos son algunos de los puntos que aún generan nebulosas sobre el proceso que lleva a cabo el Grupo Pero. Los demás casos, ¿por qué quizá otros casos no hay o no están acá? Porque muchas de esas personas viven en Estados Unidos, lo sorprendieron y prácticamente hasta lo obligaron a que tuvieran que pagar sumas de dinero. Y actualmente hay otras personas residentes en Estados Unidos que están pagando sumas de dinero disfrazados de ese proceso legal, disfrazados de honorario. El proceso en el que se ampara el Grupo Pero, considerando lo expuesto por el fiscal y las pruebas presentadas, no tiene fundamento legal para apoderarse de estas unidades de apartamentos, puesto que la base parte de un acta de asamblea que no cumple con los requisitos legales. En el residencial Serenity 1, la situación nace de la asamblea, parte desde el 30 de octubre del 2022. Parte de esa asamblea, la única asamblea existente en ese residencial donde se destacaron esas deudas de mantenimiento. No obstante, esta práctica no es nueva para esta oficina de abogados. Ya también se ha verificado otros casos con las mismas situaciones en otro residencial desde el 2020, la misma modalidad, que actualmente se dirimen en diferentes instancias y defendiéndose a través de demandas en nulidades. La modalidad a la que se refiere, entre otras cosas, es primero sorprender a los propietarios con las deudas de mantenimiento, en su mayoría infladas por los cargos de intereses y honorarios, y luego, entre los vacíos legales y tiempos de la justicia, logran que muchos afectados se vean obligados a pagar lo que les exigen, aun cuando no corresponda. En estos casos ya, como se encuentra una señora del residencial que le tomó por sorpresa cuando vino recientemente y se enteró de que su inmueble había sido adjudicado. Desde enero 2024 tiene una sentencia de adjudicación y hasta la fecha esa persona, supuesto adjudicatario, nunca ha ido al residencial. La falta de investigación por parte del Ministerio Público hacia esta oficina de abogados ha permitido que continúen operando con total normalidad en casos como estos, al menos desde el 2020. En su momento, los abogados tuvieron la oportunidad de expresarse en este mismo programa y entre los argumentos que utilizaron para su defensa, mencionaron que las notificaciones enviadas a Armando Alfonso García fueron entregadas como indica el proceso legal. Todo este proceso prácticamente son realizados con el mismo alguacil, Claudio Fortuna. En el caso particular, ya destaqué de que hubo notificaciones que nunca recibí, que están a mi nombre, incluso con la dirección del residencial. Yo nunca he residido en ese residencial. La Ley 821 establece las funciones y responsabilidades del alguacil en el contexto del sistema de justicia dominicano. Pero como explica García, en estos casos no han actuado conforme al marco establecido por las leyes dominicanas. En un domicilio desconocido, cuando el alguacil se desplaza a un lugar y no encuentra al propietario, pues este puede acercarse a otro vecino, establecer la circunstancia y si tiene alguna información de algún vecino que le establece que no reside esa persona ahí o que no lo conoce, pues lo establece en su acto y puede notificar en domicilio desconocido. Reitera que en su caso y en el de la mayoría de los denunciantes no ha sucedido así. En estas ocasiones, muchos actos son recibidos incluso personalmente por las propias víctimas que ellos mismos han establecido que no lo han recibido. Pues entonces ellos van a tener, ese alguacil va a tener que responder bajo esa situación, en qué momento y cómo va a poder comprobar con personas que viven en Estados Unidos que le pudo notificar a unos propietarios. Otro de los puntos en los cuales emplazamos al Grupo Pero es el vínculo entre el notario público Leoncio Peguero y su hija Alexa Peguero, explicando que no incurren en ninguna ilegalidad. El fiscal vuelve a apuntar sobre este particular. Que él es parte del Grupo Pero y Alexa Peguero es su hija,
siendo estos parte, no puede notarizar ningún acto donde él sea parte y le dé y a través de su hija lleve procesos legales y con la empresa de estos mismos que tienen, dicha empresa que tiene un domicilio en el mismo domicilio del notario. No puede realizarlo. Afirma que incluso en los actos para los embargos está la firma del notario Leoncio Peguero y va más allá. Inclusive en algunos actos donde notariza Leoncio Peguero, este establece que es notario público de Santo Domingo Norte. O sea, indistintamente utiliza su notaría del Distrito Nacional para notarizar actos fuera de su jurisdicción y también en otro acto estableció que era notario público de Santo Domingo Norte. Desde que inició el proceso, tanto Armando como el resto de los denunciantes presentados en este programa se han mantenido en pie de lucha en busca de justicia y la paz que este proceso les ha arrebatado. Asumimos la responsabilidad y aquí el objetivo de todo esto es que esa situación tiene que resolverse, tiene que darse curso a esa investigación porque la paz al Residencial Serenity 1 tiene que llegar y todos los ciudadanos merecen un trato justo, un trato igualitario y que sea protegido su derecho de propiedad. Los casos expuestos en este programa son solo una muestra de una larga lista de afectados que muchas veces no tiene la forma de defenderse y alzar la voz ante la injusticia. Con esta investigación queda claro que estos no son casos aislados y que los acusados tampoco son improvisados. Esta es una práctica que cada vez se perfecciona más y que se ampara en la manipulación de la ley de condominios, ley que en lugar de ser un escudo protector ha sido retorcida para servir a intereses particulares, despojando a personas de su patrimonio de manera injusta. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.